Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, perdón, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en una clase correspondiente a la asignatura de Seminario de Titulación 2. El día de hoy vamos a hablar de temas más que interesantes, que temas que de repente no abordamos desde desde esta perspectiva y de repente cuando estamos ahí, por ahí haciendo un proceso de titulación nos cuesta trabajo entender. Así es que el día de hoy espero que disfrutes tanto la clase como la voy a disfrutar yo y permíteme compartirte pantalla. Dame un segundito. Anótale procesamiento y análisis de datos, porque se supone que ya estamos en esta parte donde ya hicimos nuestra investigación, perdón, en donde ya vimos el diseño, en donde ya observamos muchísimas cosas, pero nos vamos a dar a la tarea de ver cómo se analizan estos datos, primero de manera conceptual y después con unos pequeños ejemplos. Así es que vámonos con el tema del día de hoy. Anótale así, procesamiento y análisis de datos, análisis, dame un segundo, análisis de investigación, análisis exploratorio y análisis descriptivo. ¿Qué es el procesamiento de datos? Vamos a partir desde esta información o a qué se refiere el procesamiento de datos. ¿Qué es? El conjunto de fases, así anótalo, el conjunto de fases. ¿Cuáles son las fases? Recolección, limpieza, organización y análisis. Este conjunto de fases que transforma datos brutos, así tal cual los recopilamos o los recolectamos, en información útil, que a veces es la parte de la teoría en donde muchos, pues nos cuesta trabajo decir, bueno, y todos estos números o todas estas guías de observación, ¿cómo las vamos a pasar un dato útil para la conformación de nuestra teoría, por ejemplo, ¿no? Estos datos transformados pues deben de ser confiables, deben de ser estructurados para probar una hipótesis o responder a las preguntas de investigación o del estudio. ¿Cómo le hacemos? Primero, convertir los datos primarios, que pueden ser notas, encuestas, en reportes, en gráficas y hallazgos clave mediante técnicas cualitativas o cuantitativas. Todas estas entradas de información que fuimos obteniendo durante nuestra investigación. ¿Cuáles son los pasos clave? Vamos a retomarlos por ahí, te los voy a ir poniendo ahí en otro color para que le vayas tomando nota. Ok, dame un segundo. Recolección. ¿Qué es la recolección? Pues, literalmente es obtener, recolectar todos aquellos datos o toda aquella información que nos permita entender lo que estamos investigando, el objeto de estudio, por ejemplo, a través de encuestas, de guías de observación o de observaciones o de entrevistas. Después de recolectar, limpiamos esa información, es decir, la preparamos, hacemos una revisión minuciosa para eliminar errores, datos incompletos o redundantes, asegurando alta calidad. Posteriormente, trabajamos en una introducción, es decir, cargamos los datos que ya limpiamos en sistemas o software de análisis que a lo mejor tú no conoces mucho, o esa es la parte que quiero, perdón, esa es la parte que quiero que conozcas el día de hoy, por eso la imagen. ¿Qué se hace ante esta situación? Permíteme un segundo, que se distrae tantito. Ante esta situación lo que se hace es procesar los datos, es decir, manipularlos, aquí te lo pongo, mediante métodos estadísticos o algoritmos para descubrir tendencias o patrones entre sí o diferencias, ¿no? Que al final resulten en un patrón resultado o derivado de la investigación. Salida y visualización, presentación de los resultados en informes, en gráficas o en paneles, se conoce como dashboards,
para facilitar su interpretación, que no es otra cosa más que lo que estamos viendo ahí en la imagen. Cada uno de estos puntos están vertidos ahí en esta imagen. Almacenamiento, que es la custodia segura de los datos procesados para su uso presente o futuro. Ya hablamos que en las investigaciones tenemos investigaciones de diferentes tipos. Ahora, estas investigaciones de diferentes tipos, perdón, o de diferentes enfoques, también tienen diferentes tipos de procesamiento, que para el caso en que elijamos el enfoque, pues va a ser el mismo con el que lo vamos a procesar. Puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Es cuantitativo cuando se basa en el análisis estadístico de datos numéricos y es cualitativo cuando se organiza, se codifica, existe transcripción de textos, de imágenes o de notas para extraer significados. Un procesamiento preciso racionaliza la gestión de la información, permite la toma de decisiones rápidas y mejores y reduce costos en la investigación. Ahora vamos a abordar, quiero que me voy tantito para que le saques screenshot a este link. Ok, y vamos a abrir el link para que veas de lo que estamos hablando. Quiero que lo revisemos a detalle y a profundidad. Un segundín. Que revisamos HTTP, para los que no pudieron verlo, http archivos.unam.mx www bjv libros 12 bueno, 5949 9.pdf. Ok, y vamos a leer un poco sobre esto que estamos platicando. Déjame que cargue. Ok, ya estamos revisando las técnicas de recolección y procesamiento de la información. Realmente vamos a hablar mucho de esta parte de este tema que es lo que nos atañe, pues, ¿va? ¿Cómo le hacemos para el procesamiento de datos? Bueno, pues a través de técnicas de recolección. Segundo, deja más cartuchera. Previamente, en este texto, lo voy a leer así tal cual está. Previamente, mientras estábamos desarrollando nuestro concepto de monitoreo, decidimos qué tipo de información queríamos buscar. Y quiero que vayas poniendo atención en lo ya establecido, ¿no? Ahora tenemos que decidir cómo haremos para recopilar esta información. Cierta información nos llega por sí sola por medio de cartas enviadas a una oficina que proporciona ayuda legal, de artículos en la prensa y de informes hechos por otras organizaciones. Pero si nosotros queremos desarrollar un monitoreo, entiéndase un estudio sistemático y planificado, esas fuentes no serán suficientes. Debemos desarrollar un sistema para coleccionar, seleccionar y procesar activamente la información. No podemos depender solo de lo que nos llega. El monitoreo involucra dejar atrás el escritorio y buscar la información activamente, en lugar de procesar los datos que nos llegan accidentalmente.
mente. Hay una gama amplia de técnicas de investigación usadas en las ciencias sociales. Ay, perdón, ahí abajo, que pueden aplicarse a la labor de monitoreo. Debemos escoger aquellas que están de acuerdo con nuestras capacidades y con los problemas de investigación que hemos seleccionado. Como se mencionó antes, el monitoreo también puede hacer uso de ciertas técnicas que no usan en las ciencias sociales. Si escogemos usar esas técnicas científicas, sin embargo, tanto las herramientas que desarrollamos como la manera que procesemos los datos deben ser coherentes con las normas adoptadas en esas ciencias. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales de esta investigación. ¿Ok? Dame un segundo. Ok. Técnica. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un método para recoger o para procesar la información una vez que se ha recogido. Esto incluye análisis de prensa, lecturas de medidas físicas, análisis comparativo secundario de datos estadísticos, investigaciones de registros, como por ejemplo en este caso la documentación de un juzgado o de una oficina pública, análisis de quejas, estudios de especialistas científicos o criminológicos, reconstrucción de eventos, entrevistas de grupos focales, entrevistas dirigidas, entrevistas estructuradas en preguntas de escogencia múltiple, preguntas abiertas o de ambos tipos, encuestas, observaciones y experimentos. Y la realidad es que es un excelente, pero un excelente parámetro para empezar a darnos cuenta de cómo, dependiendo el tema y el tipo de investigación que se elabore, va a ser la técnica que nosotros elegiremos. Yo lo que te recomiendo es que abordes nuevamente el libro de Sampieri en la parte de técnicas de recolección de datos. Ok, ahí vienen algunas por enfoque ¿cómo se llama? Por enfoque cualitativo, por enfoque cuantitativo, enfoque mixto, y esas técnicas pues las podemos aprovechar en cualquier tipo de investigación. Yo te voy a dejar esta tesis que a mí se me, esta tesis, este artículo que a mí se me hizo bastante interesante en cómo se utilizan las técnicas de recolección de información desde el punto de vista legal. Que de repente uno creería este, que en otras áreas del conocimiento no se hace investigación, pero en absolutamente todas las áreas del conocimiento se realiza la investigación. Entonces, pues ahí debemos de tomar en cuenta cómo se realiza, para qué se realiza y el enfoque bajo el cual se realiza. Porque pareciera que la ciencia solo es para algunos, pero no, no es así. Ok, entonces te la dejo, repito, ahí está el archivo y vámonos al tema. Dame un segundo. Ok, vamos a hablar del análisis de datos. Bueno, pues cómo, repito, ¿cómo hacemos el análisis de datos? Pues primero que nada y antes que todo, realizando la investigación, ¿no? En este proceso, repito, esto sí apréndetelo, proceso de limpiar, de transformar, de modelar y de examinar datos recopilados para extraer información significativa, ¿ok? Identificando patrones y fundamentando conclusiones. Abarca métodos cuantitativos que tienen que ver con la estadística de los datos y de los números, cualitativos que se categorizan dependiendo de lo que estamos buscando para convertir datos brutos en conocimiento aplicable, apoyando la toma de decisiones de ambos basados en evidencia. Ahora, pareciera que vamos a repetir un poquito la información, pero no. Cuando recopilamos, ay, segundo,
Cuando, cuando recopilamos y preparamos la información, pues lo que hacemos es reunir datos, eliminar, por ejemplo, dos cuestionarios que estén ahí duplicados, ¿no? Corregir errores, que de repente en el llenado, ya sea tanto del aplicador, que no debería de pasar, ¿eh? Pero sí suele pasar, pero en el aplicador o en el encuestado, faltas de ortografía, palabras inconclusas, eh, no sé, a lo mejor llenó la pregunta 5 en la del 6, la del 6 en el 5, es decir, manejar todos los valores que forman parte de la investigación, organización y exploración, estructurar la información y realizar un análisis exploratorio para entender la naturaleza de los datos. Insisto, esto va a depender mucho del tema que se quiera abordar. Es más o menos el parámetro que hay que seguir. El análisis de técnicas. ¿Qué métodos vamos a aplicar, ya sean estadísticos o temáticos, según sea cuantitativa o cualitativa o mixta, ¿no? La interpretación y la visualización también depende mucho del tipo de enfoque, pero aquí la parte importante, aunque el enfoque sea mixto, es la interpretación de los resultados, sobre qué línea nos vamos a ir. ¿Ok? Para conectar con los objetivos de investigación y presentar hallazgos mediante gráficos o tablas. ¿Qué tipos de análisis de datos podemos hacer? Análisis descriptivo, vele anotando ahí. Dame un segundito. El análisis descriptivo resume las características de los datos, media, frecuencia y porcentajes, por ejemplo, citar algunos. El análisis de datos inferencial busca relaciones entre variables y permite generalizar resultados de una muestra a una población, que es un tema importante. Y el predictivo, que utiliza modelos estadísticos para prever tendencias futuras. ¿Ok? Esto pues lo podemos utilizar desde un equipo de ventas hasta una prospección de servicios, ¿no? O de talentos. Tipos de análisis, los que ya te decía. Un análisis cualitativo en donde trabajamos con textos, entrevistas o imágenes buscando temas y patrones, lo que llamamos el proceso de codificación. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el análisis? De manera cuantitativa, Excel, SPSS, SAS, Minitab, Python, ¿ok? Y de manera cualitativa, el Atlas.t y en vivo. Ok, te voy a poner dos ejemplos. Quiero que veas el primero. Dame un segundo, ¿eh? Vamos a ver cómo se utiliza Python. Un segundito, ¿eh? Dame un segundito.
Ok, dame un segundito, un segundito. Aquí, dame un segundito. Ok, dame un segundo. Vamos para acá. Ok, ok. Dame un segundito. Ok, atención,
las distintas variables y estructuras de datos que existen en Python. Ok, dame un segundito. Ok, a ver, mira, te voy a ir compartiendo los datos, no sé por qué no se escucha el video, ya checamos todo, pero te voy a ir compartiendo el tema central, ¿no? De lo que vamos a trabajar para no tener mayor retraso y ahorita que esté listo esto, pues ya lo reproducimos. Quiero que observes en la diapositiva, dame un segundo. El tema con el cual pues vamos a trabajar, ¿no? El análisis de la investigación. ¿A qué a qué nos referimos? Bueno, realmente el análisis de la investigación del cual ya hablamos, que es limpiar, que es, bueno, recolectar, limpiar, categorizar, examinar, tiene que ver mucho con el tema. Hay que ver estos patrones, cómo se realizan estos patrones. Ok, la organización, limpieza, la categorización ya las tenemos más que listas. Ahora lo único que tenemos que darnos cuenta en estos trabajos es de lo siguiente. Te voy a poner unos pequeños ejemplos que tenemos aquí. Te repito los pasos. Un segundo, porque va a estar tardando. Organización y limpieza. Preparar los datos, eliminar duplicados o errores y transcribir entrevistas. Por ejemplo, puede ser un paso, ¿no? El otro paso, categorización, codificar, agrupar datos en temas o categorías relevantes para cualitativos, en este caso, o definir variables para cuantitativos. Aplicación de técnicas, utilizar estadística, descriptiva inferencial o análisis temático para encontrar patrones que ya hemos platicado. Y la interpretación, que no es otra cosa más que explicar qué significan los hallazgos en el contexto del objetivo de la investigación. Vamos a revisar el primer ejemplo. ¿Cuál es este primer ejemplo? Anótale, determinar si las horas de estudio que se observan en la variable independiente, si recuerdas ese tema, influyen en la calificación final, que es la variable dependiente. Repito, determinar si las horas de estudio influyen en la calificación final de los estudiantes utilizando un modelo de regresión para cuantificar la relación. Análisis de contenido, ¿cómo lo vamos a realizar?
Analizar discursos políticos para contar la frecuencia de palabras, crisis, esperanza o empleo, para medir las prioridades de campaña, porque eso es lo que escucha la audiencia. ¿Ok? Y es muy importante pues saber hacia dónde va dirigida nuestra investigación. Ejemplos de unidades de análisis: individuos, percepciones o actitudes de los empleados, ¿no? O de los estudiantes o de los votantes. Grupos, interacciones en equipos de trabajo, artefactos sociales, libros, noticias, sitios web y en este caso redes sociales. Tenemos un ejemplo de análisis según el tipo de investigación. ¿Ok? Y ahí lo vamos a observar. En este caso, la investigación es de un análisis cualitativo, un análisis temático. Ejemplo, en una investigación sobre la experiencia laboral, que tenemos ahí al lado derecho, se transcriben, porque eso sí se hace en un departamento de recursos humanos en algunas ocasiones, pero sobre todo en una investigación. Se transcriben 10 entrevistas. Tras leerlas, se codifican las respuestas detectando temas recurrentes como falta de motivación, carga de trabajo alta y buen ambiente laboral. Finalmente, estos datos pues se interpretan ya sea por temas o conforme se hayan ido manifestando para explicar la cultura organizacional. ¿Ok? Este es un ejemplo. Tenemos otros tantos. Vele anotando acá de este lado. Análisis perdón, cuantitativo. Este es un tema más descriptivo, así ve anotándole. Ejemplo, en una encuesta de satisfacción al cliente, como la que vemos ahí arriba, de unas 5 estrellas, se calcula la media, la mediana y la desviación estándar para describir el nivel de satisfacción general, presentándolo en tablas o en gráficos de barras. Hablamos de un análisis cuantitativo, relacional, una regresión de las que platicábamos, a través del siguiente ejemplo: determinar si las horas de estudio influyen en la calificación final, que era el que veíamos, pero allá va con la imagen. Influyen en la calificación final de los estudiantes utilizando un modelo de regresión para cuantificar la relación. Porque el estudiar mucho no quiere decir que aprendas mucho, son dos temas totalmente diferentes. Entonces, pues podemos entender muchas cosas a partir de diferentes cuestionamientos. ¿Ok? Tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo tienden a encontrar la relación en el manejo de la información. No es que tantos datos podamos encontrar, sino que tantos datos podamos darles una funcionalidad. ¿Ok? Son muchísimas, pero muchísimas las situaciones en las que podemos darle funcionalidad a un dato, pero va a depender mucho de nuestro objeto y tema de investigación. Repito, hablando de ello, podemos encontrar como un ejemplo de análisis de contenido los discursos políticos, y que estos son bastante sonados, por lo menos cada añito en algunos países, con lo que platicábamos, la frecuencia de palabras, crisis, esperanza o empleo. Porque estos datos, o sea, tú ves a una persona dándote un discurso, una ponencia, pero lo que realmente está pasando es una percepción de la realidad, es una investigación seria de cómo podemos abordar temas de alta complejidad desde diferentes escenarios de la política, de la sociedad, de los seres humanos, en donde podemos encontrar mucha relación socioeconómica, psicológica, pedagógica, en muchísimos aspectos, ¿no? ¿Qué podemos medir? Pues las prioridades de campaña o la confiabilidad de las personas también
en este caso. Mira, déjame ver si ya podemos producir el video. Dame un segundo. Que ya ahí creo que ya lo tenemos. Dame un segundo, si no cambiamos para acá. Ok, mira, estamos experimentando fallas técnicas. Vamos a irnos de lleno al tema y te voy a dejar estos videos cargaditos. Ya estamos por terminar. Mira, quiero que revises esta información y esta situación. Cuando nosotros estamos trabajando con estos tipos de análisis, pues ya debemos de llegar a una conclusión. ¿Cómo se hace un análisis exploratorio? Ok, es utilizado para estudiar problemas poco definidos o inexplorados. Realmente puede ser un tipo de análisis para algún principio o para algún final, dependiendo de la vertiente a donde queramos llegar. Se realiza mediante la revisión de la literatura, se busca la información, se visualizan los datos, que pueden ser gráficos, histogramas, se realiza la estadística descriptiva para identificar patrones, detectar valores atípicos, lo que se conoce como outliers, y formular nuevas hipótesis antes de realizar un análisis profundo. En el caso del análisis exploratorio y para el caso del análisis descriptivo. Acá en el análisis descriptivo, dame un segundo, déjame le cambio aquí. El caso del análisis descriptivo, en una investigación pues se ordena, se resumen y se presentan los datos crudos, así tal cual los recopilamos, para resaltar características clave, por ejemplo, frecuencias, por ejemplo, promedios, por ejemplo, porcentajes de una muestra que estemos investigando sin buscar causas ni predicciones, totalmente natural o lo más natural posible. Se realiza organizando datos en bases, calculando estadísticas, tendencias centrales, dispersiones y usando tablas o gráficos para visualizar la distribución de variables. Te voy a dejar los videos de estos tres, de cómo capturar datos en Python, de cómo se realiza el análisis exploratorio y de cómo podemos realizar una investigación descriptiva para que no tengamos tema alguno. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gustazo. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.